Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me pidieron que contara un poco un proceso que desarrollamos en la Universidad Centroamericana, en donde intentamos transversalizar en la currícula académica el tema de la equidad de género. Entonces, quizá me gustaría empezar con cómo empezó esta historia, cómo inició esta historia en la UCA. Y es interesante porque fue en 1992 con un grupo de profesoras que se sentaban a almorzar juntas, sobre todo desde el área de sociología, y todas tenían un interés en el tema de género y en el feminismo, y en sus tiempos libres en la universidad compartían ideas de cómo podían incorporar estos intereses en su quehacer en la universidad. Fue absolutamente voluntario, espontáneo, pero tuvo un eco enorme en la UCA, a tal nivel que el entonces rector, que era un padre jesuita, Javier Gorostiaga, invitó a estas profesoras a que crearan un programa, que es lo que en este momento se llama el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad. El programa se crea 5 años después de que ellas empiezan toda esta iniciativa, en 1997. Y a lo largo de estos años ha tenido o ha intentado incidir al interno de la universidad, no sin encontrar enormes resistencias. Pero digamos, entre los aspectos más importantes que se han impulsado del programa ha sido este intento porque en todas las carreras, no solo en la sociología o no solo en el trabajo social o en la psicología, que también había un interés, sino en todas las carreras se pueda trabajar con enfoque de género. Entonces, un primer esfuerzo ha sido en este sentido que al menos los estudiantes y las estudiantes de toda la universidad, de las 22 carreras que se ofrecen, tengan acceso al tema. Entonces se crearon inicialmente, o se hizo un esfuerzo por crear asignaturas que combinaban el género con la carrera del estudiante, ¿no? Entonces, género y comunicación, género y economía, dependiendo de cuál fuese el área de expertise que se estaba desarrollando. Sin embargo, no se contaba todavía con experiencia al menos no en todas las áreas de estudio, de donde se pudiera crear programas que incluyeran el enfoque de género. Finalmente, lo que sucedió fue que efectivamente se crearon estas asignaturas, pero son mucho alrededor del enfoque de género en general, relaciones de género, equidad, poder, y lo que se hace es que se ha vuelto obligatorio que todos los estudiantes al menos tomen una asignatura sobre género a lo largo de su carrera. Pero todavía el vínculo entre el género y lo que ellos estudian se ha hecho difícil en muchas de estas carreras. Es mucho más fácil en otras. En la comunicación, por ejemplo, se ha avanzado bastante, en la economía se ha avanzado bastante, menos en ingenierías, a pesar de que hay una enorme riqueza en términos de estudios que se han hecho sobre cómo conjugar estos temas, pero los y las docentes, que son los que principalmente tienen que hacerse cargo de este tema, todavía encontramos resistencias, ¿no? Se sigue viendo el género como algo aparte, como la asignatura de género que le abrimos un espacio, pero no como una forma de repensar la disciplina, que es a lo que estamos queriendo apuntar ahora. ¿Cómo hacemos para que estos docentes empiecen a pensar de nuevo su disciplina, considerando que en la mayor parte de los casos han sido disciplinas que se construyen de una mirada masculina y pensada para hombres, ¿no? Salvo ciertas excepciones. Pero bueno, en este momento es un gran logro en la UCA que al menos una vez en su vida estos estudiantes se sienten a escuchar sobre el tema e intenten ellos irlo vinculando con sus carreras. ¿Cuáles han sido, digamos, los avances y los retrocesos o los problemas que hemos visto? Por un lado, que los estudiantes se entusiasman, y eso es un enorme avance. Muchos de ellos están en su último año, nunca habían oído el tema y empiezan a escribir sus tesis sobre este tema, sobre algún tema de su carrera con enfoque de género. Y eso es un enorme incentivo para nosotras que estamos impulsando este proceso. Hay muchísima demanda de parte de los estudiantes, de tutores que los ayuden a incluir esta perspectiva en sus tesis. Sin embargo, cuando lo buscan en sus disciplinas no lo encuentran, porque de parte de los docentes hay muchos que están muy apegados a sus programas y que les ha costado más empezar a identificar cómo incluir esta perspectiva. Entonces lo que ha sucedido es que están los estudiantes pidiendo más y los profesores no pueden devolver o dar lo que ellos les piden y vuelven a ver el programa de género, que somos un programa pequeñísimo que obviamente no podemos cubrir la demanda de tutoría que se está requiriendo. Entonces, ese es un primer tema que
estamos viendo cómo lo resolvemos. Una manera de hacerlo, que ya iniciamos este proceso, es incluyendo en la carrera, los cursos de actualización que se les pide a los docentes, el tema de género. Entonces se les dan capacitaciones en tema de género a los docentes, pero evidentemente construir digamos, un nivel de conocimiento que les permita ser tutores no es cuestión de un curso de 10, 14 horas, ¿no? Es un esfuerzo mucho más constante. Entonces todavía en ese sentido estamos en el proceso, quizá a la mitad. El otro tema es que muchas de estas personas que entran a la clase, aunque no encuentren todas las respuestas de cómo ligarlo con su carrera, sí encuentran respuestas personales a muchas dudas, a muchos procesos complicados que están viviendo. Y esto es un cambio muy profundo que no se puede medir en el momento, pero que tenemos a exalumnos que regresan 2 o 3 años después de que salieron y dicen: esa clase de género me hizo clic, me cambió algo en la cabeza, y a partir de ahí he tomado decisiones importantísimas en mi vida. Muchos de ellos son muy activos en movimientos sociales, empiezan a ir a marchas, empiezan a conocer más y se vuelven claves en todo este proceso también de empujar el tema de sus instituciones a través de movimientos en otras áreas. Entonces creemos que ese también es un cambio muy importante a pesar de los nudos que todavía tenemos. En este momento el proceso nos ha empujado a hacernos preguntas de cómo continuar. Ya tenemos varios años dando la clase, pero creemos que podemos ir un poco más allá. Y en este momento una de las decisiones que se tomaron desde la rectoría ha sido, por ejemplo, ampliar el número de horas que se obliga a los profesores a tomar en capacitaciones de género. Inició como una capacitación más optativa entre muchas otras, incluyendo nutrición, por ejemplo, o desarrollo sostenible, qué sé yo, una serie de capacitaciones. Ahora se está discutiendo que sea obligatoria y que el número de horas sea ampliado, porque se ha visto la demanda. La segunda es cómo hacemos para que el proceso de transversalización se profundice. Y esto significa cómo hacemos para incentivar a todos esos docentes que tienen años dando una clase a que repiensen todo lo que están enseñando y que empiecen a ver cómo su disciplina puede reinventarse. Y hay muchísimo escrito, pero también existe una enorme inercia en estos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esa inercia y enamorarlos para que ellos también descubran cómo esta misma clase puede volverse mucho más interesante si la pensamos desde esta otra perspectiva? El tercer punto es cómo ligar más estos procesos con la investigación, porque tenemos la investigación por un lado, la docencia por otro, y creemos que con el enfoque de género podríamos también crear vínculos entre una cosa y la otra. Cómo hacer más investigación que permita alimentar los currículums, por ejemplo, de las diferentes carreras. Entonces ese es un tema que estamos trabajando, y cómo hacer para incluir un enfoque más amplio, que no sea nada más género, sino inclusión. Y eso ha sido una reflexión que hemos tenido a partir del proyecto MISEAL, en donde decimos, bueno, pero en Nicaragua, un país tan inequitativo, con tanta pobreza, no podemos no trabajar el tema socioeconómico y toda la exclusión que se da por razones de clase y etnicidad, ¿no? No podemos dejar de visibilizar qué pasa con las personas con discapacidad, sobre todo considerando que tuvimos una guerra en los 80 y que hay una enorme población discapacitada que no se ajustó a la sociedad para reinsertarlo. Y no podemos dejar de pensar en todas estas otras variables que son relevantes, ¿no? Como el tema de la edad, el tema de la diversidad sexual, que pues sí ha sido un poquito más trabajada, pero todavía se puede avanzar. Ahorita en la universidad estamos trabajando en la política de género de la UCA, para que el proceso de institucionalización se profundice. Y sobre esto nada más quería reflexionar en el sentido de que así como en el 92 fueron unas profesoras que por su cuenta empezaron la discusión de género y luego eso se retomó, igualmente es curioso que los esfuerzos que se han hecho en la universidad han empujado el que se tenga que escribir una política. Es decir, es evidente que se necesita que todo esto que se está haciendo no se pierda con un cambio de rector, por ejemplo, que de repente diga, no me interesa más la clase de género para docentes. Entonces lo que estamos haciendo es escribiendo esta política para institucionalizar todavía más lo que estamos haciendo, pero también para impulsar otros temas que no se han considerado.
Y un ejemplo es el tema del hostigamiento sexual, por ejemplo, que aquí en Costa Rica tienen muchísimo avanzado y que nos estamos apoyando también en esta experiencia para poderlo incluir. Gracias.